Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, o en su defecto a Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Hablábamos de los requisitos del estudio bíblico provechoso. Ya hemos hablado del primer requisito, la disponibilidad del corazón. Hemos cubierto también el segundo requisito, la iluminación del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, también la ocasión pasada, hablamos del esfuerzo para ser metódico. Bien, pues ahora cubriremos el cuarto y último requisito, que va a tomar más de 15 minutos, por lo cual lo voy a subdividir. Este cuarto requisito se llama la certidumbre de las palabras de verdad. Lo subdividiremos en la inspiración de la Escritura. ¿Es inspirada la Escritura? También se subdivide en la preservación de la Escritura y la definición de la Escritura. Acompáñame en este estudio del pastor, el manual para cómo estudiar la Biblia, Pastor Gregory A. Kedrowski, de la Iglesia del Este. Bien, este cuarto requisito, la certidumbre de las palabras de verdad. Acompáñame a Proverbios 22-21. No lo vamos a leer completo, pero dice: para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Por eso se ha titulado esta sección así: certidumbre de las palabras de verdad. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere con la certidumbre de las palabras de verdad? Bueno, todo el estudio bíblico, y de hecho todo este manual, este libro, se basa también en ese principio, en la certidumbre de las palabras que encontramos en el libro de la Biblia. Déjame decirte algo muy importante. Si la Biblia que estamos estudiando no es confiable, entonces es una pérdida de tiempo estudiarla. Por eso te recomiendo que busques una buena traducción, una traducción avalada por alguna sociedad bíblica, una traducción que sea respaldada. Puedes buscar en cualquier Biblia, debe decir al principio sociedades bíblicas, y esto significa que son sociedades. No hay Biblias hechas para metodistas, para anglicanos. Bueno, esto con excepción si es una Biblia hecha para una secta, en el caso de los mormones o los testigos de Jehová, que ellos tienen sus propias traducciones, sus propios libros específicos para ellos, ¿no? Que solo ellos usan y que respaldan cosas que ellos creen. Entonces te recomiendo que busques una buena traducción. Si tenemos un libro que contiene las palabras exactas que Dios quiere que tengamos, entonces vale la pena estudiarlo todos los días por el resto de nuestras vidas, ¿no crees? Este último requisito del estudio bíblico provechoso es tener la certidumbre de la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero es que pudiéramos definir como requisito 4.1, sería la inspiración de la Escritura. El término inspiración se refiere a este control sobrenatural de Dios en la creación. Imagínate, la producción y la preservación de los dos testamentos. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice: entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que debemos entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso te decía de las traducciones, ¿no? No queremos tener una traducción privada mía de que yo saque para que puedas entender la Biblia, ¿no? La traducción Jorge Valverde, no. Hay eruditos que estudiaron en la traducción. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya hablamos de uno de los requisitos, la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, la profecía de la Escritura, lo que dice, lo que predice, lo que enseña, fue traída por medio de los santos hombres de Dios, que dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo escribiendo esta palabra. En muchos casos, uno de los diferentes escritores de la Biblia, ¿no? Uno de los diferentes profetas o santos hombres de Dios que hablaron o escribieron palabras que fueron inspiradas por Dios. Por ejemplo, Jeremías 36, 17 al 18 dice: preguntaron luego a Baruc diciendo:
Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Muchos otros santos hombres hablaron a través de lo que escribieron. Pedro, por ejemplo, dice que Pablo habló en las epístolas que escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea, Pedro está reconociendo la inspiración de Pablo. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿recuerdas nuestros requisitos anteriores de ser metódicos? Indoctos e inconstantes tuercen, como también en las otras escrituras, ¿para qué lo hacen? Para su propia perdición. Estos últimos pasajes que hemos hablado, que la palabra, donde dice que la palabra hablaron en 2 de Pedro 1:21, se refiere a la palabra escrita o hablada, O sea, cuando dice hablaron, no solo se refiere a lo que dijeron literalmente con su boca, sino también la escritura. Porque dice que los santos hombres de Dios hablaron, y pudiéramos decir escribieron, siendo inspirados. Esto vemos en diferentes pasajes claves cuando los comparamos con 2 de Pedro 1:20 al 21. Aclaran esta definición de la inspiración. Hechos 1:16. Varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía a los que prendieron a Jesús. Se cumpliese la escritura. Hechos 4:24-25. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y pueblos piden cosas vanas? Entonces dice que el soberano Dios, por boca de David, dijo esas cosas. Entonces Dios usó hombres para decir cosas por medio de ellos. Marcos 12:36, porque al mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces David dijo por el Espíritu Santo. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, la inspiración va a referirse, o se refiere al Espíritu Santo hablando por boca o pluma de un ser humano. Estos santos hombres de Dios que llegaron a ser autores de la Biblia, la escritura inspirada entonces es lo que el Señor ha dicho por medio de sus profetas, estos autores humanos de los 66 libros que tiene la Biblia. Mateo 1:22. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, bueno, entonces estamos viendo que dice lo que dijo el Señor por medio del profeta. Acá hay otro buen ejemplo, Éxodo 20:1, cuando Dios habla todas las palabras que Moisés escribió. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿ves la frase? Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras ¿de quién? De Jehová. Entonces hubo hombres de Dios siendo usados para escribir el mismo pensamiento de Dios. David sirve de ejemplo en muchas ocasiones porque el Espíritu de Dios habló usando la lengua de él. Segunda de Samuel 23:2, el Espíritu Santo ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora hay que notar, y es importante señalar, que Dios no poseyó, no sé si te estás imaginando que David o Pedro o Pablo se tiraron al piso y se retorcieron y dieron vueltas y después escribieron de una manera mística, con ojos en blanco, y nada que ver. Dios no poseyó a los autores humanos para escribir la Biblia, no como si fueran así unas marionetas, no. Es evidente esto, que Dios respetó a cada autor. Es muy evidente en los varios y diferentes estilos de escribir de cada uno de ellos.
Cada uno fue inspirado, déjame decirte. Y aún así Pablo escribió con un estilo muy, muy diferente al de Pedro, y esto es la riqueza literaria que hay en la Biblia, que aún los no creyentes pueden encontrar y decir, wow, o sea, ves el estilo de pensamiento, ves la preparación que tenía Pablo, la preparación que tenía Pedro, Jeremías, bueno, los escritores de David como Salmos, los escritos, de David como los Salmos, son muy diferentes a los de su hijo Salomón, por ejemplo, que escribió Proverbios y Eclesiastés. O sea, puedes ver la diferencia marcada en cada una de la literatura de ellos. La inspiración de la escritura no se refiere a un proceso mecánico, Dios dictando cada palabra de la Biblia sin que el autor hiciera nada más que apuntar lo que el Señor decía. No, esto no es lo que sucedió. Incluso muchos de los santos hombres de Dios, inspirados por el mismo Espíritu, dijeron lo mismo, pero de maneras o estilos muy diferentes. Esto es lo grandioso y lo glorioso de la Escritura, ¿no? Tú puedes leer a Jeremías y compararlo con muchas cosas del Nuevo Testamento y decir, wow, ¿cómo sabía Jeremías esto? O cómo Pablo habla de esto, ¿cómo podemos ver esta súper consistencia en la Biblia? Por eso te decía que en libros no inspirados, escritos por humanos, vas a encontrar muchas inconsistencias, y lo sigue habiendo, ¿no? Porque no fueron inspirados y Dios no usó a esos hombres. Puedes darte cuenta que Dios no los usó por las contradicciones que hay en sus escritos y en sus libros. Llámese literatura de la JW, llámese, bueno, podría decirte muchos nombres. Solo en la Biblia vas a encontrar esta consistencia, y eso demuestra que fueron hombres usados por Dios. Bueno, sin embargo, cada palabra de la Escritura es la palabra que Dios quería que estuviera ahí. No sé si me explico. A pesar que Dios respetó los estilos de los diferentes hombres, cada palabra que tú encuentras no está de más. Dios quería que ahí estuviera. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, puesto que el Espíritu nos enseña las palabras individuales, o sea, cada una, no solo la palabra o el mensaje en general, no. Es claro que la inspiración de la Biblia, o sea, el control de Dios sobre la producción de la Escritura, llega también hasta cada palabra individual, cada coma, dijo Jesús, cada tilde. Y es por esto que vemos declaraciones de la Escritura acerca de la certidumbre, o sea, de la confianza que tenemos, de qué tan cierta es la palabra, las palabras individuales. Proverbios 22:21, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, yo te animo que si vas a confiar en alguien, sea en la Escritura, en alguien o en algo, sea la Escritura, porque a eso le encontramos las palabras de vida eterna, las palabras de Cristo que no pasarán. Y a pesar de que la inspiración, como ya dijimos, no se refiere a un proceso mecánico, tenemos que entender que a veces los autores humanos incluso escribieron cosas que no entendían. Bueno, el Espíritu les revelaba y ellos escribían, pero aún ellos mismos no entendían lo que escribían. El Espíritu Santo inspiró muchas profecías que los mismos profetas no podían entender, ¿no? Fíjate qué curioso. 1 Pedro 1:10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Otro ejemplo claro es Daniel, que escribió mucho de lo que nadie entendió, ni él mismo, hasta que Dios nos dio el libro de Apocalipsis, ¿no? Daniel se entiende con Apocalipsis y Apocalipsis se entiende con Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Después vamos a ver a más detalle el libro de Daniel. No, aquí solo estamos hablando de la importancia de la certidumbre, de la certeza que hay en la palabra. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 8 al 9. Cuando vemos hoy falsos profetas, falsas organizaciones, que no solo saben el día y la venida, no solo saben la fecha, el año de la venida de Cristo, no, como estas falsas profecías que hizo el cuerpo gobernante, no. Ya saben hasta el día cuando dice Daniel, y eso lo sabían desde hace miles de años, que esto sería hasta el tiempo del fin. Estas palabras estaban cerradas. Dios no dictó las palabras de la Escritura a los autores humanos de una manera mecánica, pero muchas veces movió a escribir cosas que no entendían, como ya decíamos. Segunda de Pedro, por ejemplo, 1:19 al 21. ¿Qué es lo que Dios dijo y prometió acerca de sus palabras? ¿Qué prometió? ¿Qué encuentras ahí? Bueno, en primer lugar vemos que dice que los originales se escribieron bajo la inspiración divina. Y también dice que estos originales inspirados eran más confiables aún que su voz audible. Ya lo decía en el podcast pasado, ¿no? No necesitas buscar revelaciones frescas o nuevas, como dicen estos predicadores. No. Fíjate lo que dice Pedro. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos en voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjate, Pedro está diciendo: no te preocupes, no estuviste ahí, no estuviste presente cuando Dios habló acerca de Jesús, no estuviste presente cuando Jesús nos dijo estas cosas. Bueno, tienes algo más seguro, que es la palabra profética, hermano. Dios ha preservado y Dios te da la certeza de que lo que lees en su palabra es lo que Dios quería decir. Lo que para Dios era importante que tú supieras. Segunda de Pedro 1:17 al 19. Esta es la palabra profética más segura. No los hombres, no organizaciones, no. Pedro se está refiriendo aquí a su experiencia en el monte de la transfiguración que tomó lugar en Mateo 17. Dice que él oyó literalmente a Dios Padre hablar desde el cielo, y él nos dice que las palabras más seguras es las que Dios dio a sus santos hombres que escribieron bajo inspiración divina del Espíritu Santo. Me encanta lo que dice William Lane Craig a un ateo cuando le dice: bueno, ¿y qué experiencia crees tú? ¿Qué crees que necesitas para creer en Dios? Y este ateo dice: bueno, si Él se me aparece, yo creería en Él. Y William Lane Craig le dice: mira, déjame decirte que si Él se te apareciera hoy, con tu falta con tu creencia atea, vaya, lo primero que dirías es que estás teniendo alucinaciones y que lo que acabas de ver no es real, y dirías que estás loco. Mucha gente dice: si tan solo viera a Dios. Mi amigo, si no quieres creer por lo que está en la Escritura, nada, ni milagros falsos que a veces Satanás permite, visiones, sueños, que él influye en la gente para engañarlos, nada de eso va a hacer creer en Dios. La razón por lo que esto es obvio es que lo escrito tiene certidumbre porque nunca cambia. Cristo dijo que nunca iba a pasar. No es algo como lo que se dice, por lo que fue dicho, se olvida en un momento a otro, no. Se recuerda, a veces hay cosas que recordamos de una manera diferente, ¿no? Nuestra mente nos engaña. No. Si no hay certidumbre en las palabras que se dicen hoy, ¿qué certidumbre esperas de pasar un mensaje a otro de manera audible? Los originales, entonces, la Escritura, fueron divinamente inspirados y por lo tanto eran más seguros aún que en la voz audible de Dios mismo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pedro? Pedro no está dudando, como decía, de lo que él escuchó, pero él está diciendo que aún más seguro que esa experiencia o ese sentir que tuvo en ese momento es la Escritura misma. Entonces, nos lleva esto a unas preguntas muy interesantes que tal vez no te has hecho o tal vez te estás haciendo. Bueno, y si Dios habló en los originales, ¿qué pasó con esos originales? ¿Qué pasó con la palabra de Dios entonces? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? ¿Se perdió el libro que Dios inspiró entonces? ¿O preservó Dios sus palabras que inspiró en los originales? Y si las preservó, ¿dónde podemos encontrarlas? ¿Qué es lo que Dios dijo y prometió acerca de la preservación de sus palabras inspiradas?
que déjame decirte que el hecho de que se hayan escrito en los originales, si Dios no las pudo preservar hasta el día de hoy, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, déjame dejarte con estas preguntas, medita en ellas, porque será nuestra siguiente sección, la preservación de la Escritura. Vamos a hablar de esta preservación que hay en la Escritura. Dios te bendiga, cristiano, y gracias por escuchar y compartir este podcast. Dios te bendiga.